Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la 12ª sesión del curso de Imagen y Discurso Audiovisual para el semestre 2021-2 para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. En esta ocasión, pues bueno, tenemos un aforo aproximado de 19 personas. En esta ocasión, pues bueno, no nos acompaña mi mano derecha, Marisol Morales, debido a que se encuentra, bueno, este día fue su examen de grado, fue examen profesional. Entonces, pues bueno, esperemos que le haya ido muy bien. Y bueno, pues bueno, de alguna manera, pues les comento, bueno, a los presentes, ¿no? Que esta sesión está siendo videograbada como todas las ocasiones. Si hay algún inconveniente de ceder su imagen para la grabación, pues simplemente puede apagar su videocámara. No sin esto, pues recordarles que, bueno, es importante que participen en la sesión. Y bueno, tocando ya el tema que compete ahora dentro de la materia, ¿no? Y dentro de todo lo que obliga un poco a esta reunión, pues bueno, es que hemos llegado a la quinta unidad de este curso. Ya es un poquito ahondando sobre lo que es la recta final. Y bueno, de alguna manera, pues bueno, ya estamos dentro de lo que es el campo del discurso audiovisual, ahora sí, mezclando la parte visual auditiva y por tanto lo que se considera la imagen en movimiento. Entonces, bueno, de alguna manera, pues bueno, vamos a estar vislumbrando, ¿no? El camino que nos falta, ¿no? En tanto, plantear la discusión sobre fenómenos mediáticos audiovisuales. En esta ocasión, pues vamos a comenzar de lleno a platicar un poquito de lo que es el arte cinematográfico. Es un tema muy, muy interesante con el texto de Andrew Darley que revisaron en la plataforma y que de alguna manera nos va a adentrar a este mundo fantástico que, bueno, a lo mejor está muy de lleno en ahora en la discusión, ¿no? Con lo de las plataformas de streaming o si existe el cine y sobre todo con la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la cinematografía? Entonces, bueno, de algún modo, pues vamos a ir recorriendo dentro de esta agrupación que hace Andrew Darley, ¿no? La diversificación de las teorías, ¿no? En varios grupos, ¿no? Hoy vamos a ver lo que son las teorías que convergen con lo formalista. Y pues bueno, en este sentido, pues bueno, vamos a aquí ir revisando, ¿no? La presentación del día de hoy. Habrá algunas pausas en donde de alguna manera vamos a ir retomando a lo mejor la inclusión de algunos videos que hacen relevancia a algunas películas antiguas. Y pues bueno, de algún modo, pues bueno, esto espero que invite a la reflexión, ¿no? Que es como uno de los temas que a mí más me agradan del curso, ¿no? Antes, pues bueno, antes era lo que era nada más la materia de teoría de la imagen, ¿no? Con la parte de discurso audiovisual, pues bueno, se agrega toda esta parte de la discusión cinematográfica, que era parte de otra materia, ¿no? Que pues bueno, de algún modo, pues bueno, para mí ha sido interesante, ¿no? Poder entrar a esta discusión. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, la presentación del día de hoy. Y pues bueno, voy a ver si se escucha bien, ¿verdad? El micrófono, ¿verdad? Sí, sí, se escucha bien, profe. Sí, Perfecto, profe. gracias. Ok, muy bien. También espero que se llegue a escuchar ahí por el... Bueno, van a ver algunos ejemplos de cine mudo, entonces, pues bueno, lo más que se escucha luego por ahí son las pianolas, ¿no? Pero bueno. Los objetivos de nuestra sesión del día de hoy es conocer el plan de la obra y método de Andrew Darley para agruparla de Dudley Andrew. Perdón, ahí me falló el nombre, ¿no? Luego lo confundo mucho con Andrew Darley, perdón. Agrupar las teorías cinematográficas, distinguir los aportes de Musterberg, Arnhem,
Eisenstein y Balázs respecto de la tradición formativa y vislumbrar una perspectiva de invitación a la apreciación cinematográfica o cinemática para el análisis fílmico o creación audiovisual. Dudley James Andrew, ¿no? Pues bueno, de alguna manera tiene la intención, ¿no?, de mostrar los teóricos representativos de algunas posturas para comprender al cine, ¿no? Las coincidencias entre la historia y de las teorías cinematográficas y la explicación de las mismas son incidentales, aunque de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido cuando llega un medio o algún arte determinado, ¿no? En el curso de la historia, pues llegan a tomar interés, ¿no? Así como de alguna manera, ¿no? Cuando los medios de la comunicación, por ejemplo, en el siglo XX tuvieron una importancia mediática, pues del mismo modo, pues se fueron construyendo también el interés de hacer teorías de la comunicación sobre los medios masivos. Entonces, el cine no está excluido de esta dimensión, porque, pues bueno, así como va avanzando el cine, ¿no? O fue avanzando el cine en la historia, pues hubo una correlación del interés por hacer teoría y explicar qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera es coincidencia también, ¿no? Como hacer una oposición entre lo que era el cine de Georges Méliès frente a lo de los hermanos Lumière, ¿no? Y que de alguna manera incide en dos posturas principales del texto, ¿no? Lo que es el formalismo y el realismo, ¿no? Como por ejemplo las teorías formales de Eisenstein contra las realistas de Bazin, que de alguna manera inciden mucho en dos perspectivas de ver el cine, ¿no? Una que tiene que ver con la creación de la ficción, ¿no? De la irrealidad, ¿no? Como es muy planteada en Georges Méliès. Y por otro lado, ¿no? La otra visión de Lumière que tiene que ver mucho hasta con aspectos documentales, ¿no? De las vistas, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas dos visiones antinómicas, pues en algún momento se van a complementar, ¿no? Pero sí hace como la frente entre algunos elementos, ¿no? Un poco para recordar, bueno, obviamente por derechos de autor no puedo poner el corto de los Lumière, ¿no? Por paradójico que suene que ya tiene tanto tiempo, ¿no? Este corto de 1895, ¿no? El año pasado lo puse en la clase de discurso audiovisual, ¿no? Lo subí el video, ¿no? Y tuve una infracción ahí de derechos de autor en YouTube, ¿no? Entonces, todavía, bueno, el último de los hermanos Mendios creo que falleció en los 70s, ¿no? Haciendo el equivalente de que tienen que pasar más o menos 30 años más, luego un plus, ¿no? Entonces todavía creo que los derechos de la llegada del tren a la ciudad creo que se liberarán, creo que más o menos por el 2028, más o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía los derechos reservados los tiene creo que una empresa alemana, ¿no? Entonces es una cosa interesante que descubrí el año pasado. Pero pues bueno, la fotografía que les presento aquí es muy icónica, ¿no? O sea, es representativa y pensar que, bueno, las personas que asistieron al Salón Andien en su momento, en la proyección, pues obviamente estaban aterrados, etcétera. Fue una experiencia interesante, ¿no? De ver un tren que llega, ¿no? En la presentación de una función. Y pues bueno, de alguna manera, aquí estaríamos viendo este carácter derivado un poco a lo que son las vistas y implicado el realismo, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pues aquí tengo un corto eh, este, de Guy, ¿no? Que es esta cineasta francesa, ¿no? Que su nombre, bueno, Alice de Guy, pues bueno, un año antes de que Georges Méliès hiciera algunos ejercicios cinematográficos, ¿no? Pues aquí tiene The Feo Chaux o La Hada de las Coles, ¿no? Que es un ejercicio ficticio, ¿no? A propósito, muy al contrario de lo que es la llegada al tren de los Lumière o de la salida de los obreros de la fábrica, en donde aquí sí se hace consciente una manipulación de los objetos que se ven en el cuadro, ¿no? Entonces,
Alice de Guy, pues bueno, hasta hace unos años comenzó a tomar relevancia, ¿no? Porque sobre todo la óptica feminista, ¿no? Y que tuviera un papel preponderante en el sentido de que el cine de ficción arranca con ella, ¿no? En 1896, ¿no? Entonces, un año antes de creo que la jugada de cartas o incluso hasta el regador regado de 1896 de los Lumière, donde también ya se presenta como una especie de ficción, pero pues es interesante verlo, ¿no? Es una base interesante para reflexionar desde dónde viene, ¿no? Toda esta intención de la ficción, ¿no? Y que va a intuir un poco la dimensión como que de las formas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, el tema, ¿no? Que obliga el libro, ¿no? Es plantear qué es la teoría cinematográfica y para qué la vamos a usar, ¿no? Es algo como en algún momento ustedes, ¿no? Llegaron a plantearse, ¿no? El asunto, ¿no? Bueno, estoy estudiando comunicación, ¿no? Ciencias de la comunicación y estoy estudiando teorías. ¿Para qué sirven las teorías, no? Y obviamente, pues aquí hay una dimensión relativa entre la práctica y la teoría, ¿no? De hecho, las teorías de la comunicación de alguna manera son asentamientos de la experiencia ya dada, ¿no? A través de los medios, ¿no? Y que en algún momento se comienza a escribir, ¿no? Entonces se comienza a escribir, ¿no? En correlación como de elementos de observación, ¿no? A veces no tanto en la experimentación que todos desearíamos tener, ¿no? Pero en la cuestión cinematográfica, pues va a suceder algo por el estilo, ¿no? Entonces, aquí la implicación es modernizar el conocimiento, ¿no? O sea, si se está haciendo cine, pues en algún momento llegar a una perfección determinada, ¿no? Que pueda coadyuvar a la realización posterior o a la producción posterior de obras, ¿no? Y sobre todo conocer el fenómeno que implica, ¿no? Este fenómeno mediático, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Que ahí, bueno, vamos a dimensionar si es un problema más del medio o es un problema más que atañe a los espectadores. Entonces aquí tiene esta cita, ¿no? De Sócrates, el autor, ¿no? La vida no vivida no justifica la reflexión sobre ella, ¿no? Y eso quiere decir, de alguna manera, que pues, si ustedes están tomando ahorita imagen y discurso audiovisual, pues hay un interés, ¿no? De facto, ¿no? Por al menos la parte de interés por el discurso visual o audiovisual. Entonces, esto obliga que a lo mejor todos podemos tener un conocimiento diverso sobre los medios de comunicación a los cuales nos hemos visto afectados o concernientes a su conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? De que a algunos de ustedes, pues a lo mejor les gusta una música determinada, a algunos de ustedes les gusta un tipo de películas, les gusta ver películas por streaming, algunos a lo mejor les gusta tanto el cine que a lo mejor pues, salen en la pandemia al foro cinematográfico y pues ahí les gusta ver más el cine, ¿no? Pero bueno, son experiencias distintas, ¿no? Pero algo que sucede, por ejemplo, y o sea, habrán dado cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, cuando ustedes tomaron clases de lenguaje, cultura y poder o teorías del discurso o teorías de la significación, muchas veces se plantean ejemplos que tienen que ver con el habla cotidiana o con el aspecto literario o la manera en que nos comunicamos a través de la cuestión verbal, etcétera, ¿no? O otro fenómeno de acercamiento a los signos, ¿no? Y eso obliga que como que la experiencia está de facto esperándose en ustedes, ¿no? O sea, como si hablamos, por ejemplo, de géneros literarios, pues más o menos debe haber como alguna idea, ¿no? Por ahí, ¿no? En su bagaje cultural, ¿no? Pues al menos de haber leído la Ilíada o la Odisea, ¿no? En la preparatoria o en la secundaria, ¿no? Y que, bueno, van avanzando y van conociendo un poco más de literatura, ¿no? Que esa es una de las grandes brechas que luego se dan, ¿no? Cuando uno está acercándose a las teorías del discurso o a las teorías de la significación, esperando que uno ya conociera leer casi todo, ¿no? Entonces, y hay veces en que uno le faltan todavía obras clásicas, ¿no? En ese conocimiento, por ejemplo, en las obras económicas, por ejemplo, de Marx, ¿no? En El Capital, ¿no? Pues a veces hace alusión a obras literarias como de Shakespeare, ¿no? Y pues bueno, pues a veces uno no tiene el conocimiento de Shakespeare o sus obras, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si vamos a hablar un poco de fenómenos audiovisuales, pues al menos debemos tener una cultura mínima audiovisual. Entonces, hay veces que ustedes a lo mejor en procesos históricos, no, bueno, no sé cuál sea la materia equivalente de historia de los medios, ¿no? A veces por ahí hay algunos indicios, ¿no? De que vamos viendo un poco de las obras cinematográficas por ahí, o de los medios de comunicación, de los periódicos del siglo XIX, o desde antes, ¿no? Del Mercurio Volante, etcétera, ¿no? Y más teniendo un bagaje para más o menos contrastar lo que vamos a reflexionar. Entonces, hablar de cine, hablar de teoría cinematográfica obligaría a hablar de cine. Yo sé que hay colegas, ¿no? Que de repente su curso de discurso audiovisual lo fijan más en la historia, ¿no? Como historiografía de la cultura audiovisual, pero pues bueno, eso sería materia de otro curso, ¿no? Sí, estaría interesantísimo tener el tiempo para hablar del film de art, ¿no? Del cine mudo, ¿no? De las tendencias, etcétera. Pues aquí más o menos intuitivamente, pues algo hay un intento en esta presentación como de dar algunas tendencias, ¿no? Pero sobre todo porque de alguna manera, ¿no? Pues digo, no espero que terminan siendo los grandes eruditos, ¿no? En el cine, ¿no? Y que digan, no, pues la película del cine, la película que vamos a ver el día de hoy, pues va a tratar de esto, ¿no? O sea, sería lo ideal, ¿no? De repente para hacer un cine debate, ¿no? Y entonces, pero luego nos hacemos la pregunta, ¿no? O sea, pues, ¿qué películas vemos, no? ¿Qué películas ver? O sea, y ahí viene una dimensión como de canon fílmico, como si de repente ver cierto tipo de películas te haría mejor, ¿no? Entonces, pues, y ahí viene toda ahí una diatriba, ¿no? Entre posturas, ¿no? Antinómicas en donde, no, yo disfruto el cine norteamericano nada más, ¿no? Y yo disfruto todo el cine, ¿no? O yo disfruto el cine polaco nada más y cine checoslovaco, ¿no? Animaciones checoslovacas para mí, ¿no? A mí no me hablen de cine comercial. Y de alguna manera, pues todos son fenómenos cinematográficos. Digo, cuando yo estudiaba, tenía su edad, pues bueno, por ejemplo, las clásicas preguntas de los profesores, pues de repente La risa en vacaciones también es una película como la película del séptimo sello, ¿no? Ambas están fijadas en celuloide y en material cinematográfico, ¿no? Y lo interesante es aquí cuando de repente distinguimos a alguien, ¿no? Que de repente se pone en el estrado y comienza a hablar, ¿no? De alguna manera como que esta es la película que tienen que ver, ¿no? Esta es la mejor película, etcétera, ¿no? O por ejemplo, lo vimos hace 2, 3 años, bueno, cuando salió Endgame, cuando obviamente los fans de una película llegan, ¿no? Ah, esta película va para el Oscar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí veíamos en el Oscar a Martin Scorsese, ¿no? Así como que riéndose entre líneas, no ganó ni el Oscar de mejores efectos especiales, ¿no? Pero tampoco su película ganó, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es, por ejemplo, confrontar, ¿no? Que de alguna manera luego nos acercamos mucho a la teoría de los géneros cinematográficos como modos de clasificación, como digo, a ustedes todavía les tocó llegar a ver una parte histórica, ¿no? El fin del blockbuster, ¿no? En donde pues de alguna manera, ¿no? Pues todavía se almacenaban por géneros, ¿no? Como las películas, ¿no? Y luego la teoría de los géneros, ¿no? Que es también una condición muy comentada en teorías de cine, ¿no? En que la agrupación, pues a veces como la clasificación en masa o de grupo o colectividad de películas, como que hace, pues como que eclipsar, ¿no? El sentido único de una película, ¿no? Entonces, hay películas en donde, por ejemplo, las puedes clasificar por géneros, por ejemplo, el cine B, ¿no? Donde pues agrupas terror o cine de segunda mano, ¿no? Etcétera. Pero pues es un género, ¿no? Pero en algún momento, de repente hay un autor, ¿no? Que puede salir de ahí, ¿no? O por ejemplo, el director de El Señor de los Anillos, ¿no? Pues él comenzó haciendo un cine B, ¿no? Y de repente, pues ya está diversificado ya en lo que es pues hasta cine de autor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí es una confrontación, ¿no? Como ver en el cine de autor, por ejemplo, ciertas características que dices, pues bueno, es que esto rompe, ¿no? Incluso hasta viene como el adjetivo, ¿no? Una película tarantinesca, ¿no? Una película Stanley Kubrickiana, ¿no? O Spielbergiana, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces ahí es confrontar con cuál sería el método crítico, ¿no? Para organizar una crítica cinematográfica, ¿no? Obviamente, pues la crítica del género ayuda a clasificarnos, ¿no? Pero de alguna manera estamos en esa gran dimensión que
que obliga más o menos a invitar a lo que tiene que haber la reflexión, ¿no? La búsqueda de la comprensión de la capacidad cinemática, ¿no? Pues tiene que ver con cómo asimilamos el fenómeno del movimiento o del arte en movimiento visual, ¿no? Dice el autor, ¿no? El objetivo de la teoría cinematográfica es formular una idea esquemática sobre la posibilidad del cine, o sea, de lo que puede ser. Puede aducirse que el cine no es una actividad racional y que ninguna descripción esquemática le sería adecuada, ¿no? Está ahí defendiendo como la parte artística, ¿no? O sea, la parte en donde de alguna forma cada película pues tiene un mensaje determinado, ¿no? Aunque los esquemas, ¿no? Nos permiten como determinar hacia dónde podría encauzarse, ¿no? Las fórmulas o los medios adecuados que permiten generar la producción, ¿no? Eso es ya también hablar un poco también de lo que es la teoría de la producción audiovisual, debido a que, pues, por ejemplo, para entender la producción audiovisual, pues, por ejemplo, dependemos mucho de las experiencias de los directores o de los productores cuando hablan de su quehacer cinematográfico, ¿no? Como fenómeno comunicativo, la producción audiovisual, pues tendríamos que estar inmersos ahí, ¿no? Tendríamos que conocerlo. Y cuando, por ejemplo, en esta época actual, pues bueno, que más o menos se ha democratizado un poco los medios en donde ya cualquier persona es influencer o youtuber, ¿no? Pues entonces de repente, pues más o menos hay un conocimiento relativo a la producción, pero desde un punto de vista de la producción en forma teórica, pues ha sido muy discrecional. O sea, y de hecho, participar en el cine como que siempre es como un alto estatus, ¿no? Y eso también tiene que ver con cuestiones más de sociología del cine en la diversificación por pues, condiciones sociales, ¿no? O sea, el acceso a la tecnología, ¿no? Los métodos, pues bueno, que nos va a hablar un poco aquí el autor, ¿no? Pues un poco ver la lógica de cada autor teórico, que habla del cine, contra las preguntas afines entre ellos, ¿no? Aquí las categorías básicas del autor, pues es un poco trabajar con la metafísica de Aristóteles, ¿no? En términos de las causas, que tienen que ver con lo que es un objeto determinado, tiene una materialidad en un sentido, ¿no? Una materia prima en términos de con lo cual fue construido, una causa eficiente, por lo cual hay una técnica determinada para construirlo, una causa formal en entender, por ejemplo, las estructuras, ¿no? Y la causa final es lo que genera sentido, ¿no? Esto, bueno, esta metafísica de Aristóteles, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una mesa, ¿no? La mesa, en cierta, en cierto punto, ¿no? Pues tiene correlación con la materia prima en el hecho de que la madera de una mesa está hecha con la madera de un árbol, ¿no? Entonces, y eso es la materia prima, ¿no? Su causa eficiente, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, en que el sentido, ¿no? De la construcción de la mesa, pues tiene un porqué, tiene una técnica determinada para hacerla, ¿no? Por ejemplo, el carpintero, ¿no? Tiene una causa formal en el sentido de que tiene medidas, tiene una forma determinada que se entiende, ¿no? Y la causa final, pues es que la mesa funciona para sentarse, para comer, ¿no? Para poner objetos, ¿no? Y entonces ahí hay una relación, ¿no? Entre estas cuatro causas que más o menos las va a aplicar Dudley Andrew, ¿no? En el sentido de que cada autor, por ejemplo, Einstein, Musterberg, etcétera, cada una de sus teorías tiene una materia prima, una técnica donde se le comprende, ¿no? Al cine, ¿no? Una causa formal de ver al cine y una causa final, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Pues cuando se hable de materia prima, ¿no? Va a ser la relación que tiene con el medio, o sea, el cine, el arte cinematográfico, la realidad, la fotografía, la ilusión, el tiempo y el espacio, ¿no? Esa es como la materia prima, ¿no? Que ubica cada autor, ¿no? O es la manera en que va a tratar de clasificar estos elementos Dudley Andrew, ¿no? Para sacar cada uno de ellos, ¿no?
Los métodos y las técnicas, pues entender, ¿no? Cuál es el proceso creativo que da la materia prima al cine, ¿no? Entonces, la interpretación de los desarrollos técnicos. ¿Qué tanta relevancia le da el autor a los procesos o los procedimientos técnicos para el cine? La forma y el molde, pues es cuando ya se generan tipologías del cine, géneros, ¿no? Adaptaciones, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué valor le da cada autor a ese tipo de agrupación, ¿no? Determinada, ¿no? El propósito y valor, pues es qué supone para la humanidad el cine, ¿no? Y cada autor va a tener como un punto de vista a veces muy particular en ello, ¿no? Entonces, las preguntas, ¿no? A veces tiene que ver un poco entre lo que es la teoría del espectador, ¿no? Y la imagen proyectada, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues, obliga mucho a la interdependencia de las preguntas de cada autor, ¿no? Uno, ¿qué considera él como material básico del cine? O sea, la materia prima, ¿no? ¿Qué proceso convierte al cine o al material en algo significativo y en algo que trascienda ese material, ¿no? Esa es la causa eficiente, ¿no? ¿Cuáles son las formas más significativas que asumen esa trascendencia, como la causa formal? ¿Y qué valor tiene todo el proceso para nuestras vidas del cine, ¿no? Como la causa final, ¿no? Entonces, son estos 4 elementos los que el autor que va a resumir estos otros autores, ¿no? Pues va a ir retomando, ¿no? Obviamente, pues bueno, vamos a darle sentido a lo que es la tradición formativa, ¿no? En esta sesión y poner de lleno, ¿no? Que de alguna manera, pues la mayoría de estas teorías van caminando en los primeros 30, 40 años del cine, ¿no? Y que, pues bueno, abordan mucho todavía lo que es la teoría del cine mudo, ¿no? Pero que de alguna manera van a dar forma a entender cómo se va construyendo el sentido del cine, ¿no? Hay una emancipación de estas teorías a lo largo de que se va construyendo el cine, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, van a haber opiniones diversas, ¿no? Por ejemplo, al principio, que a lo mejor como Ricciotto Canudo en algún momento decía, ¿no? El cine forma parte de las bellas artes, ¿no? Y pues un estatus de arte, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero en estos autores, pues bueno, hay una característica, hay algunas características importantes como la búsqueda crítica, ¿no? En el sentido de analizar un elemento cinematográfico de manera profunda, ¿no? Hay una correlación mucho en hablar de lo que es la teoría del arte o una representación del cine frente al arte, ¿no? Y que tenga esta medida, pues obviamente un carácter diferenciado, ¿no? También en algunos casos, pues esto va a influir o ubicar lo que es la ubicación de movimientos o tendencias, ¿no? Dentro de lo que es el arte cinematográfico, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Es como la tradición formativa más o menos se va a ir vislumbrando, ¿no? Vamos a comenzar con Hugo Musterberg, ¿no? De alguna manera él fallece muy pronto, pero le da un poco el tiempo, ¿no? Para más o menos reflexionar en torno a este novedoso instrumento, esta tecnología incipiente del cine, ¿no? Y escribe este libro que se llama The Photoplay, un estudio psicológico en 1916. Y su enfoque tiene que ver muchas veces con lo que tiene que ver con la percepción, ¿no? De la imagen, ¿no? La imagen visual. Y en esto se reflexiona mucho en torno, por ejemplo, en cosas parecidas a lo que tiene que ver con la Gestalt, cosa que ya vimos en la unidad 2, ¿no? Y que confronta mucho en cómo percibimos la dimensión determinada del cine, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, pues es que este autor más o menos trasciende en ubicar las formas del cine, ¿no? Va a hablar de lo que es la condición un poco cognitiva, ¿no? La materia y los medios, ¿no? En este sentido que se van a vislumbrar, ¿no? Como la causa material y eficiente, ¿no? Pues es, por ejemplo, que la parte mental, ¿no? Es la que da sentido a lo que vemos, ¿no? O sea, hay una cuestión mental que es la que puede organizar lo que nosotros percibimos, ¿no? Aquí viene el efecto pi o el efecto phi, ¿no? Que es
persistencia retiniana, ¿no? Porque de alguna manera los cuadros por segundo que están en el rollo, ¿no? Obviamente, pues, moviéndose, ¿no? Con tanta velocidad, pues va a implicar que pues nosotros no veamos los cuadros en fijos, ¿no? Sino que veamos la ilusión de movimiento, ¿no? E incluso no veamos las líneas en que hay entre cuadro y cuadro, ¿no? Sino que en determinado momento veamos la ilusión de movimiento, ¿no? Digo, aquí, a más de un siglo, ¿no? De la existencia del cine y todavía reflexionando sobre la condición física y material del cine, cómo se hacía antes, ¿no? En celuloide, etcétera, ¿no? Pues ahorita resulta compleja, ¿no? Porque aunque también de alguna manera, ¿no? Ahorita que estamos frente al monitor, pues bueno, hay un haz de luz que es constante, ¿no? Y más o menos, pues podemos más o menos que las imágenes proyectadas tienen una velocidad en hercios, ¿no? Que se mueven bastante rápido, ¿no? Luego, con las televisiones modernas, ¿no? Que detectan más allá de 60 cuadros por segundo, a veces implican que cuando se hace la conversión de una película que estaba filmada en 24 cuadros, ¿no? Se vea como diferente, ¿no? Se vea como si fuera video, ¿no? Aunque tenga muy buena calidad de grano, ¿no? Como que se ve raro, ¿no? Y luego se puede como hasta demostrar cuando tienen CGI, ¿no? Como, se ven como que los efectos como si fueran de videojuego, ¿no? Pero bueno, son ilusiones que, bueno, aquí estaríamos retomando a Musterberg, que tienen que ver con nuestra sensopercepción, ¿no? Y eso es como de las primeras teorías, ¿no? Que se acercaban como que a la dimensión de la existencia del cine. Digo, hay algunos teóricos, ¿no? Ahorita no me acuerdo de un cineasta italiano que en algún momento fue a la facultad a dar alguna conferencia, ¿no? Que decía que el origen del cine era el origen de la vista, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hacía referencia incluso a la evolución del pez del celacanto, ¿no? Que, de cuando no veían, ¿no? Y pues bueno, y luego comenzaban a ver los peces, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, eso es como trascender, ¿no? Ya incluso la propia materialidad del cine, ¿no? Pero bueno, en Musterberg tendríamos más como de lleno el carácter de la percepción, ¿no? En términos de forma y función o sentido, ¿no? Se asemeja mucho a una condición kantiana, ¿no? De la existencia de los objetos, ¿no? Y es reflexionar un poco el cine, ¿no? En términos de que para que sea asequible, ¿no? Lo que estamos observando en el fenómeno cinematográfico que se está moviendo, nosotros le damos, de acuerdo a esta sensopercepción, le damos sentido, o sea, le otorgamos como sujetos cognoscentes, le damos un sentido a ese objeto, le damos representación. Entonces aquí la dimensión de la contemplación tiene que ver mucho con el sentido kantiano. Entonces, aquí reflexiona Dud Leandro, ¿no? Si la forma del fin es unificada, el objetivo del fin habrá sido cumplido. Habremos de mezclarnos desinteresadamente con un objeto aislado e intrínsecamente valioso. O sea, cada uno de nosotros, de alguna manera, le da una importancia a lo que estamos viendo. Hay como un sentido volitivo en comprender lo que estamos observando, ¿no? Es un factor básico de la percepción, ¿no? Por ejemplo, aquí las primeras imágenes, por ejemplo, aquí de Gabriel Beire, ¿no? A ver, voy a aquí poner un fragmento de lo que es eh, esta vista, ¿no? De Gabriel Beire, ¿no? Del 1896, ¿no? Que se llama Carga de Rurales, ¿no? Bueno, Gabriel Beire y Ferdinand de Bon, pues obviamente eran como los emisarios, ¿no? De los Lumière, ¿no? Que comenzaron a filmar vistas, ¿no? Muchas de estas en el periodo de don Porfirio Díaz, ¿no? En el sentido de que, bueno, don Porfirio Díaz incluso pues recibe pues bueno, el aparato cinematográfico y sobre todo esta modernidad, ¿no? Francesa, ¿no? Etcétera. Y pues se luce, ¿no? En ese sentido, en dar
dar pie, ¿no? A que registre, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, aquí hay como una carga como hasta sociohistórica, ¿no? De lo que podemos ver, pero nosotros podemos sensopercibir, ¿no? Que hay una idea o ilusión de movimiento en lo que estamos observando, ¿no? Entonces, digo, ahí había una intención de registrar a cómo los militares, bueno, pues las fuerzas armadas, ¿no? Pues, pues actuaban, ¿no? Entonces, digo, hay otras vistas, ¿no? Donde creo que hasta por ahí hay una vista ahí de un duelo, ¿no? Entre las tomas de Gabriel Beire, ¿no? También tiene algunas tomas ahí de don Porfirio Díaz. Y que bueno, pues esta es la que conseguí, ¿no? Pero hay muchas más ahí en archive.org que si pueden ahí y checarlas, pues bueno, para tener una referencia, ¿no? Luego, bueno, vamos a ver a este Rudolf Arnhem, ¿no? Que bueno, va a tener también, de alguna manera es afín, ¿no? A la anterior. Va a tener una visión psicológica, ¿no? Y va a establecer, ¿no? La discusión del cine como arte, ¿no? Obviamente va a haber una discusión muy diversa, ¿no? También en los primeros años del cine, en donde a veces no se le daba el estatus de arte, ¿no? Incluso hasta hoy en día, luego de repente hay algunos puristas del arte que dicen que el cine no lo es, ¿no? Pero en aquel entonces, por ejemplo, aquí en México, pues don Samuel Ramos, ¿no? Pues decía, no, pues el cine no tiene una característica de arte, ¿no? Frente a las demás, ¿no? En Rudolf Argem, pues bueno, Argem ya sabemos que es un autor que a veces se diversificó también mucho en la comprensión de lo que es la condición de los objetos visuales, de las cuestiones pictóricas, etcétera. Y va a estar muy interrelacionado con lo que es la percepción visual, ¿no? Entonces, en el 32, pues escribe el cine como arte, ¿no? Y lo establece, ¿no? Algunos de los elementos, pues bueno, que va a recuperar, ¿no? Rudolf Argem para establecer qué es lo que hace como característico al cine, es que va a tener estas seis elementos, ¿no? Que va a encontrar, ¿no? Son objetos sólidos proyectados dentro de una superficie de 2 dimensiones, o sea, pues tenemos la pantalla, ¿no? Y hay una ilusión de tridimensionalidad, ¿no? Pero es sobre un carácter de 2 dimensiones, bidimensional, donde se proyecta, ¿no? Emula esta sensación de profundidad reducida y el tamaño absoluto de la imagen, ¿no? O sea, va a cambiar, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, si tú proyectas en una pantalla de cine, ¿no? O cualquier objeto se va a ver gigante, ¿no? Esa es una de las cuestiones que incluso para filmar, ¿no? Nosotros cuando estamos practicando en ciencias de la comunicación con nuestras camaritas, etcétera, ¿no? Pues a veces no vemos los detalles, ¿no? Pero proyéctalo en una pantallota, ¿no? Pues obviamente, pues los detalles, ¿no? De la cara, ¿no? Por ejemplo, aunque digas, no, pues no se va a ver el maquillaje, ¿no? Pues claro que se van a ver los objetos, ¿no? Y eso va a ser la dimensión del tamaño, ¿no? Va a tener pues también la dimensión de lo que es la iluminación. Bueno, aquí Rudolf Hartmann pues todavía reflexiona todavía en este texto, ¿no? En el cine mudo, ¿no? Cine a blanco y negro, ¿no? Y pues bueno, hay una posibilidad que también, que tiene que ver con la fotografía, ¿no? En donde pues nosotros, la mayoría, ¿no? De las personas, ¿no? Obviamente, sin contar a los daltónicos, pues vemos a colores, ¿no? Y podemos ver que puede manipularse lo que es el color, ¿no? Y la iluminación, ¿no? O sea, puede haber de alguna manera una intención determinada, ¿no? O sea, cuando hacemos una composición visual de un cuadro, ¿no? Pues entonces tenemos esta diversificación de lo que es el cuadro, ¿no? O sea, podemos iluminar una parte por ejemplo, en la época del expresionismo, pues bueno, la iluminación tomó un lugar determinado, ¿no? O sea, si yo incluso me proyecto, ¿no? Con la luz debajo de mí, ¿no? Pues bueno, ahí es lo que hacían los expresionistas para remarcar algunas expresiones, ¿no? El encuadre es algo interesante que al final, después de mucho tiempo, ¿no? Los primeros 15 años del cine, al principio se hacía el cine de una manera con la herencia teatral, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita que veo, por ejemplo, las caras ahorita que todos estamos aquí conectados, ¿no? Pues se nos ve en un close-up, ¿no? O bueno, ahorita yo estoy en una especie de medium, ¿no? En un medium shot, ¿no? Este, y de alguna manera, pues antes todo era como en full, ¿no? O sea, como que
Estamos como en plano abierto todos, ¿no? Y entonces el encuadre, ¿no? En algún momento, ahorita vamos a ver un cuadro del gran asalto del tren, ¿no? En donde ya comienza a utilizarse con un énfasis narrativo o diegético o incluso retórico, ¿no? El encuadre, ¿no? Incluso las personas cuando veían una persona así recortada en Medium decían, pues, ¿dónde están sus pies? No los veo, ¿no? Se ve monstruoso, ¿no? Entonces también el encuadre determina cosas, ¿no? Obviamente, pues si uno se acerca, ¿no? Al cuadro, ¿no? Pues se ven más a veces las emociones, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión importante con la del encuadre, ¿no? La ausencia del continuo espacio-tiempo como derivado del montaje, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos una película y de repente en un cambio de toma, a lo mejor ya pasaron 5 años, ¿no? Por ejemplo, en Endgame, ¿no? Pues de repente, pues hacen un cambio, ¿no? Y de repente ya pasaron 5 años y en el montaje lo ves como 2 segundos, ¿no? O sea, esa divergencia del tiempo es la que se puede manejar, ¿no? En la narrativa, ¿no? Y la carencia, bueno, de aportes de los otros sentidos, ¿no? Pues, por ejemplo, que eso ha sido como una de las promesas no cumplidas también del cine, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente el cine no se puede tocar, ¿no? No se puede decir, ¿no? Pero con el cine 3D, ¿no? Se ha buscado tratar de como de que se mueva el asiento, etcétera, ¿no? O del 4D, ¿no? En algún momento hubo cine que se quiso oler, ¿no? El olorama, ¿no? Donde te daban como unas tarjetitas, así como el rascahuele, ¿no? Le, le rascabas, ¿no? Y pues bueno, más o menos tenías como un olor determinado de lo que estaba pasando, ¿no? Pero hay un enfoque muy determinado por lo que es la audiovisión aquí, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, ¿no? Aquí implica que, bueno, cada imagen del cine conlleva por lo menos unos de estos 6 tipos de aspectos, ¿no? Aquí, bueno, tengo el gran asalto del tren, ¿no? Digo, no lo voy a pasar todo porque pues, dura como 12 minutos, ¿no? Entonces, para acelerar un poco la discusión, bueno, es un corto de 1903, ¿no? De Edwin S. Porter, ¿no? En donde narra, ¿no? O describe más o menos como de manera crónica, ¿no? Lo que es un asalto, ¿no? Al tren, ¿no? Los forajidos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, los planos abiertos, ¿no? Vemos un plano abierto en donde de alguna manera pues vemos todos los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están asaltando ahí la base del tren, ¿no? Entonces, pues bueno, se van a apoderar, ¿no? Entonces, luego del tren, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos van planteando en tomas, ¿no? Específicas, ¿no? Un montaje, ¿no? Una narrativa, ¿no? Y hay un seguimiento, ¿no? Digo, a unos escasos 6 años, ¿no? Digo, ahorita ya doy por hecho que, pues bueno, más o menos ya hubo un gran trayecto que se había dado con Georges Méliès o Alex de Gay, ¿no? Con los primeros montajes donde todavía eran planos teatrales, ¿no? Pero, por ejemplo, Georges Méliès todavía no jugaba mucho con los encuadres, ¿no? Eran planos abiertos como acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues, la mayor parte de tomas, pues, nos ayudan, pero desde un plano abierto, ¿no? Pero aquí son tomas de conjunto, etcétera, ¿no? Digo, la narrativa es muy rápida, ¿no? Para 15 minutos, ¿no? Digo, aquí estoy adelantando un poco, no dilatarme tanto, ¿no? Digo, los materiales los pueden conseguir en archivo.org. Están. Y bueno, pues al final pues tiene una especie de lección como moral, ¿no? O sea, agarran a los malos, ¿no?
Pero, por ejemplo, la escena final es lo que de alguna manera ya comienza a generar lo que es un encuadre. Ahí ya hay un medio, ¿no? O sea, aunque se vio toda la narrativa anterior, ¿no? Cierra con ese encuadre y el encuadre ya da como una ilusión, ¿no? Entonces, hasta es como parte del clímax, ¿no? Entonces, es muy interesante, el encuadre es muy interesante, podemos ver aquí los elementos que menciona Arnhem, ¿no? Hay un montaje, hay una especie de continuidad de tiempo, ¿no? Entonces, y podemos ver estos elementos, ¿no? Bueno, aquí. Para Rudolf Arnhem, eh, a diferencia, pues obviamente de lo que podría ser una visión documental, ¿no? Pues dice, el cine es una irrealidad, ¿no? O sea, no es tangible como nuestra realidad común, ¿no? Hay que ser irreales, ¿no? O sea, entonces ahí hay una condición, interesante del fin, ¿no? O sea, el fin es final, generar una irrealidad, ¿no? Y entonces la forma, ¿no? La dimensión formal que él atiende, ¿no? Es que entre más irreal sea, ¿no? Entonces, pues va a tener que conjuntar las técnicas en función del contenido irreal, ¿no? O sea, y por ejemplo, eh, el cine, ¿no? Cuando da el salto, ¿no? El cine sonoro, ¿no? Por ahí por el 27, ¿no? Este, cuando ya sale esta película del cantante de jazz, ¿no? Con Al Johnson, ¿no? Donde ya se incluía el sonido, aunque bueno, más o menos por los años 20, ¿no? Los alemanes trataban de sincronizar audio y la proyección. Hubo intentos, ¿no? Pero de alguna manera, pues se asentía que no era un fenómeno como ver una obra de teatro, ¿no? Y bueno, hasta una obra de teatro pues confronta mucho la irrealidad, ¿no? Ahí se somete mucho al plano ahí del espectador, ¿no? Ahí de cómo el actor, pues bueno, dimensiona ahí su condición, ¿no? Formal, ¿no? De hecho, por ahí ando buscando, ¿no? Por ejemplo, hay estas entrevistas del Actor Studio, donde bueno, ¿cómo se llama? Entrevistan a varios actores de Hollywood, ¿no? Pero hay una entrevista donde sale Tom Hanks y si mal no recuerdo, él dice, ¿no? Que cada medio tiene como un lugar, ¿no? Que más o menos, el productor se luce en la televisión, mientras el director se luce em, en el cine y el actor en el teatro, ¿no? Bueno, de todas formas, ando buscando ese capítulo, si alguien sabe de los capítulos de Actor Studio, pues bueno, ahí luego me escribe, ¿no? Porque ando buscando ese episodio en específico, ¿no? Pero pues luego no están en internet, ¿no? Pero bueno, aquí prosiguiendo, pues bueno, finalmente el cine tiene una visión transformadora del arte, ¿no? Entonces aquí Rudolf Arnhem pues, va a favorecer la cuestión totalmente artística, ¿no? Luego llegamos a este grande coloso de la teoría cinematográfica, Sergei Mikhailovich Einstein, ¿no? Que es originario de Ruga, si mal no recuerdo, ¿no? Y que escribe varios textos, ¿no? Sobre lo que es el cine, ¿no? Obviamente pensando, ¿no? En la dimensión de lo que fue después, bueno, la revolución bolchevique, ¿no? En Rusia, etcétera. El cine tomó un papel muy importante en el sentido propagandístico, ¿no? Para generar una idea, ¿no? Pero recordemos que, bueno, tras la revolución, pues bueno, los recursos se acaban, ¿no? Y los recursos, debido a que se acaban, pues se tienen que administrar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, aquí viene una de las grandes cuestiones, ¿no? De, pues bueno, si vamos a filmar, queremos que todo lo que se filme, pues tenga eficacia, ¿no? Comunicativa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, Einstein, al igual que otros como Siga Bertov, Kuleshov, etcétera, pues se dedicaron mucho a presentar lo que es la teoría del montaje, ¿no? Entonces,
sea, en la visión de Eisenstein, pues bueno, se confronta mucho lo que es la teoría marxista, ¿no? Por, que bueno, la visión hegeliana de Marx, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Donde, por ejemplo, pones un cuadro, ¿no? Donde está una persona normal, ¿no? Luego pones otro plano donde está lloviendo, ¿no? Y luego pones la otra persona, ¿no? Donde está triste, ¿no? Entonces, o está feliz, ¿no? Entonces pones dos planos, ¿no? Y hay como un efecto simbólico, ¿no? Entonces, está triste o está feliz, ¿no? Pero hay una síntesis como de la emoción que tú quieres dar con él, ¿no? Entonces aquí viene varios elementos, puede ser lo que es la teoría del montaje en ese sentido de que trabaja mucho con el aspecto simbólico, ¿no? En el montaje, ¿no? Una cosa es hacer edición y otra cosa es hacer montaje, ¿no? Cualquiera puede editar, ¿no? En cualquier programa mezclando, pegando, ¿no? Pero no todos tienen una condición de generar un montaje con una intención, ¿no? También aquí viene la teoría del contrapunto, ¿no? Que luego también la música se va a usar, ¿no? Deriva de la música que tiene que ver con el ritmo, ¿no? Y de hecho aquí viene toda la teoría del videoclip, ¿no? O sea, el videoclip debe de llevar un ritmo, ¿no? El cine por sí mismo, el cine mudo, pues más o menos contrapunteaba las imágenes, ¿no? O sea, como que debían tener una secuencia, ¿no? Y un sentido general, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues retomo antes de proseguir un poco con la teoría de Einstein, pues este gran clásico de 1915, una de las grandes, terribles producciones de la historia de la humanidad en términos artísticos y en términos cinematográficos. Y digo terribles porque pues, es una película que de alguna manera tiene un valor cinematográfico en forma, pero su contenido es terrible, ¿no? Porque, bueno, la historia, ¿no? Pues de alguna forma, ¿no? Pone de relevancia, ¿no? Como malos, ¿no? A las personas afroamericanas, ¿no? Y, o de alguna manera a los republicanos, ¿no? Y obviamente los buenos son los confederados, ¿no? Entonces, donde de alguna manera, pues bueno, aquí la cuestión visual, ¿no? Es lo que nos va a interesar más allá del contenido, ¿no? Porque aquí ya los encuadres tienen una perfección, o sea, y tiene un montaje determinado, se ven las expresiones, ¿no? Aquí ya no vemos planos abiertos, etcétera, ¿no? Y hay una dimensión narrativa muy, muy, muy propia, ¿no? Digo, y fuera del contenido, ¿no? O sea, importa este filme de 1915 de David Ward Griffith, ¿no? Debido a que, pues bueno, los encuadres, etcétera, generan una narrativa, ¿no? Incluso aunque no sepamos inglés, ¿no? Más o menos, pues sabemos que hay una continuidad en las tomas, ¿no? Sí hay mucho texto también, ¿no? Para entender el sentido, ¿no? Porque, pues bueno, ahí ponen al Ku Klux Klan como los buenos, ¿no? Imagínense. Y que, dato curioso, ¿no? La película de Forrest Gump, ¿no? Forrest Gump, que es una apología un poco a la historia de Estados Unidos, ¿no? Hay una escena que hace alusión, ¿no? Porque creo que el abuelo, creo que el personaje de Forrest Gump era un confederado o algo por el estilo, un sureño. Y entonces, para representarlo, ¿no? Pues hacen una mezcla con las escenas ahí del nacimiento de una nación, ¿no? Y entonces, pues más o menos se establecen ahí, ¿no? Ahí, pues bueno, aquí también se comienza a desarrollar lo que es el Star System, ¿no? Con Lillian Gish, ¿no? Que es una de las actrices ahí protagonistas, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, el Star System, pues tiene que ver el cine se renueva con los actores, ¿no? Entonces, no importa qué película venga, pues al rato vamos a poner un actor nuevo y eso prende o llama a la multitud, ¿no? Entonces, también es una cuestión importante, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, más que nada, pues es entender que, pues bueno, aunque tenga planos abiertos, ¿no? Esos no ocurren en toda la narrativa, ¿no? Sino que hay veces en que enfatizan muchos planos cercanos, ¿no? Entonces, digo, revisen la película, ¿no? Tiene una duración larga, ¿no? Digo, aquí nada más tengo un extracto que conseguí de archive.org, pero pues bueno, de alguna manera es importante para la historia del montaje, ¿no? Para esta época, ¿no? El nacimiento de una nación, ¿no?
ya se había construido en este sentido lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, de alguna manera se establece aquí, bueno, detalle aquí, comentario aparte, ahorita hay una imagen como a color, ¿no? Dices, bueno, el color no existía, ¿no? Era blanco y negro, ¿no? Pero bueno, en la época de Méliès a veces se pintaban a mano el celuloide y se les daba alguna intención, ¿no? De hecho, hay películas muy artesanales, ¿no? También de Méliès, ¿no? Que pintan, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se pinta la parte del carrete en rojo, ¿no? Para más o menos hacer alusión a que una intención, ¿no? Dramática, etcétera, ¿no? Entonces también, que bueno, otro comentario, ¿no? En el 1916, bueno, después de la crítica que tuvo esta película, ¿no? O sea, fue muy enaltecida en términos formales, ¿no? En la construcción, pero pues obviamente pues era políticamente incorrecta, ¿no? Entonces después hizo otra película que se llama Intolerancia, ¿no? Donde habla de 4 historias, ¿no? Creo que uno, los hugonotes, creo que una historia monumental que era, creo que Babilonia, ¿no? Una historia moderna más o menos, ¿no? Y la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, para revelar que siempre ha habido intolerancia, ¿no? En la historia, ¿no? Resulta interesante, ¿no? Porque, pues bueno, pues aunque se marcó mucho con esta película por la forma, ¿no? Pues también lo marcó en términos, en ese sentido, con el contenido, ¿no? Digo, otra cosa es por ejemplo, ya varias décadas después, ¿no? La película esta de Lo que el viento se llevó, ¿no? Una película ya a color, ¿no? Cuando viene el CinemaScope, etcétera, ¿no? Otra película que toca el tema racial, pues, por ejemplo, esa película envejeció mal, ¿no? Porque, pues, bueno, ya está casi prohibida, ¿no? Lo que el viento se llevó, ¿no? Precisamente, ¿no? Pero esta más o menos tiene un valor, ¿no? De hecho, ahí vean los símbolos, ¿no? Y de los sureños, ¿no? Interesante, ¿no? Para las fracciones, ¿no? Y cosa interesante que, pues bueno, pone de relevancia, pues obviamente lo que aconteció en el cuatrienio, por ejemplo, de Trump, ¿no? O sea, toda esta condición racial, ¿no? Pero bueno, es importante ver o retomar, ¿no? Estos elementos visuales, ¿no? Porque de alguna manera nos dan un poco a reflexionar, ¿no? La narrativa, ¿no? Tiene un papel importante lo que son los encuadres, el montaje, y es lo que de alguna forma va a retomar Eisenstein, ¿no? Eisenstein va a tener una visión constructivista, ¿no? En el sentido de hacer el cine, ¿no? Cómo se construye el cine, ¿no? Se descompone la realidad, ¿no? Y hay una parte como de neutralización, una transferencia y una sinestesia, ¿no? O sea, se altera, ¿no? Ahí pongo unas referencias ahí, por ejemplo, de lo que es el teatro kabuki, ¿no? Pintado, ¿no? Porque de alguna manera hay una inferencia, por ejemplo, en toda esta cuestión oriental, en cómo por ejemplo, el arte kabuki o el cine kabuki, pues bueno, por ejemplo, hay unas fotografías donde se hacen viscos, ¿no? Y esos viscos tienen, es una mirada profunda, ¿no? Tenía un fin incluso como irreal, ¿no? Pero era casi mágico, ¿no? Eh, en este sentido hay una deconstrucción de alteridad, ¿no? De lo que se está viendo conforme a lo que tú lo quieres comparar con lo real, ¿no? Entonces, ese es el clásico, ¿no? Fenómeno cuando alguien va al cine, ¿no? Y dice, ay, qué jalada, ¿no? ¿Cómo pasó eso, no? Pues si te estás yendo al cine, no estás yendo a la realidad, ¿no? Otra cosa es cuando en el mismo argumento hay una discrepancia, ¿no? De repente, saca un personaje una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y dices, pues bueno, ahí sí hay una discrepancia del argumento, ¿no? Pero sí de repente, en el sentido de que cuando vamos a ver cine, ¿no? Pues sabemos que son condiciones irreales, ¿no? No estás presentando incluso hasta el mismo documental, ¿no? El mismo documental tiene una ficción, ¿no? Tiene un carácter irreal, ¿no? Yo siempre he dicho que hay 3 dimensiones del cine, ¿no? Que es hay una dimensión de animación, hay una dimensión documental y hay una dimensión de ficción. Y una cuarta que puede ser la dimensión transversal que tiene que ver con el espectáculo, ¿no?
porque, bueno, si tu fin es entretener, ¿no? Pues bueno, es como obvio, ¿no? O sea, cualquier cosa que te llame la atención entretiene, ¿no? Pero estas tres dimensiones, ¿no? De lo que es la animación, pues ya sabes que es un factor irreal, pero todo el cine que se hace es un fenómeno animado, ¿no? Por el efecto Phi que vimos con Musterberg, ¿no? Es un carácter documental porque todas las películas tienen un valor histórico, tienen un valor de documento, ¿no? Entonces tienen un peso, aunque haya sido una obra ficticia, etcétera, pues queda como documento, ¿no? Y es ficción porque, bueno, no es la realidad por sí misma, es un carácter de representación, ¿no? Entonces, en este carácter de representación es como de alguna manera viene esta descomposición, ¿no? De la materia, ¿no? Para Einstein, ¿no? Obviamente aquí los medios, ¿no? El montaje, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y el haiku, por ejemplo, aquí retomando toda esta tradición japonesa, ¿no? Saben lo que es un haiku, ¿no? Donde de repente puede haber una idea, ¿no? Que no necesariamente esté conectada con una consecuencia analítica en tu enunciado, ¿no? Entonces tú puedes decir hojas de lluvia, ¿no? En vez de decir gotas de lluvia, pues dices hojas de lluvia, ¿no? Entonces como un haiku, ¿no? Donde no hay un sentido, ¿no? Entonces, al decir hojas de lluvia, dices, ¿cómo está eso, no? Es como una cuestión sincrética, ¿no? Donde dices, pues el gran árbol de las nubes, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión donde de alguna forma, ¿no? Pues se construye un significado nuevo, ¿no? También aquí se retoma mucho la dimensión de Piaget, ¿no? Donde estamos al borde como de una construcción, ¿no? De elementos de conocimiento o simbólicos, ¿no? Y aquí, pues bueno, hay 4 elementos donde, pues de alguna manera, cualquier montaje o cualquier obra, pues se centran en estos elementos, ¿no? El egocentrismo, ¿no? En qué es lo que se va a tomar, etcétera, el símbolo como sentido primario, el pensamiento como montaje, ¿no? Y el lenguaje interior, ¿no? Como desembocar esos pensamientos interiores, ¿no? Que están, que quieren salir, ¿no? Que quieren emanar, ¿no? Entonces, esto se va a dar entre lo que es el término de yuxtaposición y hay veces en que se va a ver la cuestión, por ejemplo, en una toma dominante, la completas con otro elemento, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro, ¿no? De el acorazado Potiemkin, ¿no? Del 22, ¿no? O 25, si mal, ahorita mal lo recuerdo, ¿no? Donde está ahí una cuna, ¿no? Con una carriola. Cosa interesante que es un aspecto ahí simbólico, ¿no? Porque pues acompaña ahí todo un montaje ahí de lo que es la masacre de Odessa, ¿no? Y dato interesante, ¿no? Esta toma luego fue intentada ser recreada por em, es, a ver, se me acaba de ir el nombre del director de esta película de Los Intocables, ¿no? De los 80, ¿no? Se me acaba de ir el nombre del director, Brian De Palma. Brian De Palma, gracias. Hacer como la masacre de Odessa, ¿no? En una toma, ¿no? Ahí donde va cayendo una carriola, ¿no? Y todo va todas las tomas complementarias, ¿no? Que son los aspectos donde están gritando, etcétera, ¿no? Hay una toma dominante que es la de la carriola, ¿no? Entonces ahí es donde dice, en función de esa se va generando la diégesis, la narración, ¿no? Entonces, aquí habla un poco también de lo que es la máquina del arte, ¿no? En el sentido de, ¿se acuerdan, por ejemplo, de la película de Hugo Cabret, ¿no? Donde se habla ahí de un autómata, ¿no? De como el robot, ¿no? O sea, finalmente el cine tiene ese carácter como de robot, ¿no? O sea, dame en una píldora, una fracción de emoción, ¿no? Emocioname, ¿no? Entonces, se le pide al cine eso, ¿no? Y es también un artilugio de la era industrial, ¿no? Y pensando lo industrial, ¿no? Un ejemplo de la era industrial, por ejemplo, es el azúcar refinada, ¿no? Donde a través de ciertos procesos, ¿no? De machacar la caña, sacar el jugo y luego sacar la píldora del azúcar, ¿no? Del carbohidrato refinado, ¿no? Pues algo así pasa con el cine, ¿no? Yo voy a trabajar una serie de tomas para refinarlas y yo te las voy a dar en una píldora, ¿no?
Y ahí estoy, por ejemplo, pues metido en los streaming, ¿no? Y pues me clavo y veo todas las temporadas de Halo, ¿no? Que es un lenguaje cinematográfico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y es un todo orgánico, ¿no? De donde se va dimensionando. Voy a poner aquí un extracto de lo que es la masacre de Odessa, ¿no? Obviamente tuve que cambiarla a otra melodía porque si no, igual YouTube, la melodía que pone en una sinfonía, no sé si es de Débora, creo que la original, pues bueno, los derechos de autor la piden, ¿no? Y ya se lo reclamación ahí en YouTube. Ya no se puede subir mucho en YouTube, ¿no? Entonces, como esta grabación pues, se sube para allá, ¿no? Pues bueno, creo que esta obra, pues bueno, creo que ya los derechos de autor ya, al menos ya se hicieron públicos o no sé, ¿no? Pero bueno, esta obra, ¿no? Es del 25, pues obviamente narra, ¿no? Los acontecimientos, obviamente, de una sublevación de marinos, ¿no? Que eran maltratados en la época del zar. Y pues bueno, los apoya la gente y de alguna manera, pues bueno, es como una dimensión en cómo era la época del zar, ¿no? Frente a los nuevos revolucionarios, ¿no? Que se van gestando, ¿no? Y esta escena es cumbre, ¿no? Porque después de apoyar a los marinos, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Pues son masacrados por el ejército del zar. Y obviamente, pues aquí ya hay todo un manejo de tomas, ¿no? De tecnología, por ejemplo, para hacer los travelings, ¿no? Los encuadres, por ejemplo, ahí del niño, ¿no? Que se está observando, ¿no? Y la madre, ¿no? Cómo va a reaccionar, ¿no? Y se hace un énfasis en cómo, por ejemplo, pueden generar eso, ¿no? Los montajes de detalle y cuando lo pisan, ¿no? Ahorita van a pasar, ¿no? Como si fuera ahí darle el dramatismo. Hay una yuxtaposición, ¿no? Hay una dimensión dominante ahí, ¿no? Y hay un montaje, ¿no? Intencionado, ¿no? Entonces, y parece chiste, ¿no? Pero realmente la cuestión en el sentido de que no estamos viendo las tomas aisladas, ¿no? O sea, el todo orgánico funciona en la secuencia, ¿no? Entonces, le damos sentido a todas las tomas, ¿no? Hay una dimensión en la dimensión de generar toda una reflexión a partir de lo que vemos y observamos, ¿no? Y es un mensaje muy claro, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí ponen el mensaje es claro, ¿no? El pueblo es oprimido, ¿no? Y a través de elementos de tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Se ven cómo por lado avanzan los soldados y cómo por el otro lado están oprimidos el pueblo, ¿no? Entonces ahí la síntesis es entender cuál es el eje simbólico, ¿no? Es una genialidad en este sentido para entender cómo discurre el montaje cinematográfico, ¿no? ¿No? Y le sigue, ¿no? O sea, aunque parece que pudiera haberse entendido la toma, ¿no? O sea, llega un clímax, ¿no? Y esto tuvo un valor propagandístico tremendo, ¿no? Para fortalecer toda la ideología revolucionaria, ¿no? Bolchevique. Es otro de los clásicos que hay que ver, ¿no? Con calma y detalle, ¿no?
pero obviamente pues tiene un sentido, ¿no? Doble, ¿no? Además de que el autor del filme pues es un teórico, ¿no? Entonces, también importantísimo, ¿no? Obviamente van a haber obras posteriores, ¿no? Como las de, bueno, el cineasta vino a México, ¿no? Quiso, que viva México, ¿no? Pero pues ahí fue un filme muy, muy, complicado, ¿no? Porque bueno, en esa parte, pues bueno, los rollos se tenían que revelar en Estados Unidos y luego en Estados Unidos se robaron los rollos, ¿no? Y pues bueno, luego hizo unas obras durante la época de Stalin, pero pues bueno, Einstein no era muy adepto a Stalin, ¿no? Y pues bueno, la obra ahí de la trilogía que hace sobre este viejo, zar, ¿no? No me acuerdo el nombre, pues bueno, ya no la acabó, ¿no? Pero sí, sí tuvo un carácter ahí muy importante y a revisar, ¿no? Tiene un sentido retórico, como lo vieron, esta mezcla de imágenes, ¿no? Y pues bueno, el sentido es a generar retórica y arte, ¿no? Bueno, por último vamos con Bela Balaz, ¿no? Que es quien unifica, ¿no? También en términos teóricos, ¿no? La reflexión cinematográfica. Y pues bueno, tiene una visión formal de lo que es el lenguaje y el cine, ¿no? Y pues bueno, un poco aquí ya está dimensionado cuál es la búsqueda de reglas y un lenguaje, ¿no? Cabe señalar que en algún momento, por ejemplo, Einstein, algunos reflexionó si el encuadre o la toma era como una palabra, ¿no? Y si la mezcla de tomas era como generar enunciados, ¿no? En algún momento llegó a esa contradicción en decir, no, no funciona así. O sea, el lenguaje cinematográfico funciona de otra manera, más como un símbolo, ¿no? Y como símbolo se entiende la totalidad. O sea, no entendemos el enunciado hasta que lo leemos todo, ¿no? Si yo digo la palabra gato, pues no sabes qué gato hablo, ¿no? Un gato hidráulico, un gato, ¿no? Sino el gato come croquetas, ¿no? Ya te es una alusión a que se trata de un animal. Entonces, de esta manera, pues bueno, más o menos hay un sentido, ¿no? En que más o menos se establecen una especie de reglas o formas relativamente gramaticales, ¿no? Entender que un filme pues tiene más o menos una condición de un engranaje, ¿no? Entonces, bueno, Balaz escribe su libro del film donde pues bueno, va a tratar de especificar cómo se establece el cine, ¿no? Su materia prima pues va a ser el tema fílmico, ¿no? La realidad transformada, ¿no? Y como vemos, pues bueno, aquí hay una dimensión muy parecida a lo que tiene que ver con la ficción. Aquí, pues bueno, implica mucho cuál es la pericia de la obra cinematográfica, qué tan creativa fue, cómo fue su técnica, etcétera. La forma es, pues, entender que se establece a un lenguaje forma, ¿no? En algunas cuestiones, Balaz, pues, hace, por ejemplo, ahí como algunos puentes, ¿no? Donde ya se converge ahí con algunas cuestiones realistas, ¿no? Donde de repente, eh, pues uno puede ver una vista, ¿no? Pero la puede interpretar en función de una conexión. Por ejemplo, las obras documentales, ¿no? Aunque sean documentales, pues están alteradas, ¿no? Tienen una ficción. Entonces, más o menos hay una secuencia que más o menos une el todo, ¿no? Y pues más o menos genera una forma, ¿no? A través de lo que puede ser entendible o no. Más o menos nosotros ya tenemos claro que pues al menos para hacer una toma determinada, pues no pones chueca la cámara, ¿no? Más o menos para algo no intencionado, ¿no? Entonces hay como un sentido, ¿no? De cómo encuadrar, cómo tomar las cosas, etcétera. O por ejemplo, digo, hay documentales, ¿no? Por ejemplo, Life in a Day de hace 5 o 10 años, ya no me acuerdo si era del 2010, primero Life in a Day, ¿no? Em, es que salió esta película documental a través de todos los videos que grabaron en YouTube por un día, ¿no? Que hubo un proyecto este año, o el año pasado, ¿no? Hubo otra convocatoria, ¿no? Pero de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, en la primera película, ¿no? De Life in a Day, de repente hay tomas, ¿no? De algo que pasó en Alemania, ¿no? Un suceso ahí que hubo en un Love Parade, ¿no? Hubo unos accidentes, ¿no? Y muchas de las tomas fueron grabadas con celular, ¿no? Entonces, muchas veces con el celular, pues más o menos se trata de arreglar cuando se tratan de hacer montaje, ¿no? Cinematográfico, ¿no?
que tomes, por ejemplo, de un documental, una toma de... Que esa es la ventaja de hacer documental. O sea, ustedes pueden hacer documental sin comprar equipo cinematográfico, ¿eh? O sea, con una cámara que tengan, ¿no? Y si hacen una buena narrativa, pues el medio más accesible es el documental, ¿no? Y ahí se pone a prueba qué tan bueno es tu montaje, ¿no? Muchos han logrado colocarse en el cine, pues también a través del documental, que es una manera interesante, ¿no? Es una manera de, pero ahí se discute mucho, pues qué tan bueno es tu unión de escenas, ¿no? En su función, pues obviamente tiene que ver con el arte, con Ballast, ¿no? Hollywood invirtió un arte que rescata el principio de la composición restringida y que no descarta la distancia entre espectador y obra, ¿no? Sino que deliberadamente crea en el espectador la ilusión de estar en él, de la acción reproducida dentro del espacio ficticio del filme, ¿no? Entonces, aquí hay una dimensión donde, pues, cuando uno va al cine, ¿no? Y a lo mejor me adelanto un poco a las teorías semióticas, ¿no? En donde, por ejemplo, pues decía Christian Metz, ¿no? O sea, cuando uno va al cine, pues está como en este aspecto como de ensoñación, ¿no? O sea, cuando se apagan las luces, ¿no? Es como, pues, te vas a dormir y vas a tener un sueño, ¿no? Entonces ahí uno no logra hacer como la distancia, ¿no? Hasta dónde yo le estoy colocando elementos al cine, ¿no? Y qué elementos yo lo estoy interpretando, ¿no? Entonces hay una función de arte, ¿no? Entonces en Ballast, ¿no? Entonces, pues bueno, pues obviamente aquí acabamos de ver lo que son las dimensiones filosóficas de imagen, ¿no? Las dimensiones de lenguaje y forma, ¿no? En términos de que se construye una manera, ¿no? En entender una forma de comunicación, las dimensiones de arte como el fin, ¿no? O sea, de generar arte por sí mismo, y las dimensiones de que el espectador a través de su mente y el medio se conectan, ¿no? Ahí estaríamos haciendo incluso alusión a la teoría de los códigos de Humberto Eco, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y por último, pues bueno, aquí dejo un pequeño corto de Méliès, ¿no? Para no dejarlo aparte, ¿no? Porque pues bueno, ya que he hablado tanto de él, pues al menos dejar un corto de él, ¿no? Que es ilusiones fantasmagóricas, ¿no? Porque él era mago. Entonces, él inventó lo que fue el paso de manivela, ¿no? En donde de repente, imaginen ustedes que le ponía pausa a la cámara, ¿no? Y ya podía, que cambiaba la persona ahí de la caja, ¿no? Pues ya le volvía a poner en el paso de manivela, pues volvía a filmar, ¿no? Entonces, entre las pausas, ¿no? Pues hacía actos de magia, ¿no? O sea, como buen prestidigitador, ¿no? Es un poco la ilusión del cine, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, ¿no? Pues implica mucho el juego de irrealidades, ¿no? En este sentido. ¿Quieres comentar algo, Valeria? Sí, que justo este corto me recordó a algo que hemos visto en mi clase de procesos de comunicación. Hemos analizado el cine de una forma, pues, general, ¿no? Sus inicios. Y este corto me recuerda justo a que en el principio el cinematógrafo, creo que es la palabra correcta de la invención, capturaba momentos o al público le parecían muy embellecedores los momentos de la vida cotidiana, pero que después este tipo de tramas o de muestras se gastaron muy rápido y dieron paso a muestras o contenidos más bien de entretenimiento, de ficción, y es en donde, por ejemplo, el teatro y los trucos de magia o los mimos, por ejemplo, ya entran en acción y son grabados y luego expuestos, y esto empieza a gustarle al público después. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, de hecho, mucho de esto es jugar un poco con la magia, ¿no? Alterar, ¿no? Muchas veces el plano, ¿no? Pero porque además trabajamos con emociones, ¿no? O sea, de alguna manera estamos muy cercanos a tener un contacto directo
con el espectador, ¿no? Muy íntimo, ¿no? Y en el transcurso, así como lo has mencionado, o sea, la parte de la historia, ¿no? Pues de alguna manera, hemos tratado de vislumbrar, ¿no? Que hay una dimensión, intencional del mensaje, ¿no? Entonces también qué bueno que lo hayas reflexionado o visto en la otra materia, precisamente porque hay una alteridad, ¿no? Y a veces no quiere decir que, como algunos señalan, ¿no? En algunas teorías, ¿no? De que a lo mejor nos queramos salir, ¿no? Del esquema de la realidad, ¿no? A fuerzas, sino que es un momento que a nosotros, o sea, no es que queremos ignorar nuestros problemas, ¿no? Sino que a lo mejor las personas son conscientes, ¿no? Así como las personas que ven, bueno, no sé si todavía vean telenovelas o no sé qué programación ven en la tele, eh, que son conscientes, ¿no? Pero pues bueno, de alguna forma implica toda una intención, ¿no? En este camino de generar productos comunicativos, ¿no? Y es interesante porque en la historia pues movió a la gente, ¿no? De alguna manera, ¿no? El sentido en donde, pues, se ha implicado, ¿no? Como que muy perversamente, ¿no? Dice, vamos a conquistar el mundo con estas películas, etcétera, ¿no? Pero pues, muchas veces se hacían muy aleatoriamente, ¿no? O sea, no había como una dimensión en donde, pues, el autor simplemente eh, pues nada más estaba tratando de decir algo, ¿no? Y pues bueno, la producción pues ya es otro rollo, ¿no? Como la historia de la producción audiovisual, pues bueno, a lo mejor ya toma en cuenta otro tipo de factores, ¿no? Muy bien, pues bueno, eh, pues ya que has arrancado las opiniones, Valeria, no sé si alguien más quiera, no sé, opinar, porque pues bueno, el tema da para mucho. Alan Romero, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pues en general la lectura sí estaba algo pesada, pero sí se entendía. Y bueno, como que ahí igual lo puse un poco en el chat de la descomposición de la realidad. Me recuerdo mucho a las películas de Rápido y Furioso que ya después de la 4 todo se perdió y ya cada vez están más alejados de lo que es posible, incluso Ajá. para una película de ficción. Y, y también que algo que me encantó y que lo traigo así mucho en la memoria de Einstein es que, ay, que lo puse en mi mapa, por eso me acuerdo, era que no pensaba que lo que él pensaba, no creía que sus teorías pasaran del papel, que nunca creyó que fuera posible que algo pasara así y que se sorprendió cuando empezaron a usar sus teorías y que ya como que eso lo sorprendió demasiado porque él simplemente las dejaba como teorías, no creía que se pudieran aplicar en la realidad y en general me encantó. Claro, claro, pues de hecho, gran parte de la importancia de los autores, ¿no? Que digo, el texto es complejo, ¿no? Tiene su nivel de complejidad en el sentido de que pues, trata de sintetizar varios autores, ¿no? Y otra, pues sí, o sea, tratar, por ejemplo, de vislumbrar lo que pasa con la saga de Rápido y Furioso, ¿no? Que pues, obviamente hasta va en contra de las leyes de la física, ¿no? Pues obviamente, ahí bueno, tiene otro ya cuestión como lo del merchandising, ¿no? Es que es otra cosa. Pero de alguna manera, ¿no? O sea, el hecho de acercarnos, ¿no? En algún punto de referencia que todos tengamos, ¿no? Todos hemos visto cine, ¿no? O sea, a diferencia de que, bueno, o al menos tenemos cierto tipo de cultura audiovisual que nos permite acceder a entender un poco desde dónde se montan las teorías, ¿no? Y sobre todo en esta parte de Einstein, porque pues bueno, digo, ¿quién ve hoy? Pues obviamente cine mudo, ¿no? Y ¿quién ve hoy este tipo de cine, ¿no? Pues obviamente no, nosotros que estamos enfocados, ¿no? A la parte, pues teórica, ¿no? A veces, ¿no? Pues obviamente estamos, pues, dimensionando, pues obviamente obligadamente, ¿no? A revisar este tipo de autores, ¿no? Entonces, por eso, pensando, ¿no? O sea, Einstein, pues sí, obviamente en la teoría, pues tenía una idea muy determinada, ¿no? Y obviamente, eh,
a veces no necesariamente pues obligaría a que todo se fuera a cumplir, pues son teorías, ¿no? Y a partir de la observación, ¿no? Muy bien, muy bien. Rudy Galvez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en sí, igual la lectura y muchos de de lo que decían los teorizadores, me recuerda mucho igual a Yuri Lotzman, que vi en semiótica, que refería de que hay que, o sea, cuando uno va predispuesto a que lo asombren o a ver una realidad que no es pues, la suya, ¿no? A meterse en el juego, vaya. Pero igual yo tengo una duda respecto al concepto de realismo que se usa constantemente de que los normativos están en contra de ello. No sé, no estoy muy seguro a qué se refiere o si se refiere a lo que eran los documentales puros o por qué más o menos no encajaba tanto dentro de su teoría. Ok. Bueno, cuando hablamos de realismo todavía no llegamos a esta parte de la lectura. Sí, o sea, no es que nos refiramos necesariamente a los documentales, ¿no? Porque, por ejemplo, está, por ejemplo, la obra de Siga Bertov, ¿no? En donde, pues bueno, él viene de una tradición formalista, ¿no? Rusa, por el montaje, ¿no? Aunque hacía documentales, ¿no? Como El hombre y la cámara, ¿no? En el 28, más o menos, pues hay una intención determinada, ¿no? En su ópera documental, ¿no? Incluso meter música intencionadamente, pues cambia el sentido, ¿no? De las obras, ¿no? En el realismo necesariamente tiene que ver más con la experiencia y otro tipo de dimensión, ¿no? O sea, y que obviamente la palabra realista, pues obviamente puede tener muchas acepciones, ¿no? Como realismo pictográfico, ¿no? Pictórico, ¿no? Que obedece a ciertas técnicas, ¿no? Dimensionadas que a veces se confunden con el naturalismo, ¿no? Pero no necesariamente, o el realismo, por ejemplo, en términos de literatura, ¿no? El realismo, por ejemplo, tiene que ver más con la vida social, ¿no? En términos de la cultura como, ¿cómo se le dice? Eh, Madame Bovary, ¿no? El realismo literario, ¿no? Pero que, por ejemplo, el realismo, paradójicamente el realismo literario da una diégesis más presta como a lo que se usa en el montaje, ¿no? Incluso el propio Iñárritu en algún momento cuando hablaba de Amores Perros decía que su base era el realismo literario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es más bien como los sentimientos, la cuestión más desgarradora de la condición humana, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver ya la siguiente sesión en términos de las teorías realistas, ¿no? Sobre todo con Bazán, ¿no? Y Krakauer, ¿no? Porque de alguna manera, pues bueno, no necesariamente quiere decir que apliquen directamente al documental. Van a haber algunas cosas formalistas incluso en el realismo, pero el sentido aquí se va a conducir más bien por una condición que lo que implica es como mm, películas muy intimistas, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la película de Kids, ¿no? Por ejemplo, tiene un retrato muy, muy de realismo en el sentido de la intimidad, ¿no? Cómo se mueven los chavos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahorita con lo que comentabas, por ejemplo, de Yuri Lotman es, digo, también es un teórico ya, ya de las últimas generaciones en términos de lo que es el cine, en términos de, pues obviamente, de la condición social, ¿no? De la semiósfera, ¿no? En esos términos, y pues tiene su ensayo ahí sobre el cine, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí hay un aspecto en que se dimensiona, pues ahí el carácter de la representación. O sea, es ver la parte formalista y realista son como una especie de complementariedad para entender el cine, ¿no? Los semióticos vemos las dos partes. Esa es la gran fortuna, ¿no? Que vemos las dos dimensiones, por ejemplo, en términos de que hay escenas que son como signos inmotivados, ¿no? Y hay escenas que son como signos arbitrarios, más simbólicas, ¿no? Entonces, cuando son más arbitrarias, simbólicas, pues se presta más como al montaje, a la condición retórica, y aunque también hay condiciones motivadas, ¿no? O sea, también que implican, ¿no? Por ejemplo, si va a llover, ¿no? Pones un cielo nublado, etcétera, ¿no?
Pero sí, en esta parte, para que no confundas el realismo, pues más bien es una perspectiva cinematográfica teórica, ¿no? Que no necesariamente obliga, realismo no es sinónimo de documental, ¿no? Eso para ponerlo claro, ¿no? Hay documentales muy realistas, ¿no? Como el cine directo, ¿no? Pero hay documentales muy formalistas, como Nanook el Esquimal, ¿no? Que, por ejemplo, Nanook el Esquimal es genial porque eh, pues tratan de filmar un iglú, ¿no? Y cuando las cámaras son unas cosas gigantescas, ¿no? O sea, eran unas cosas gigantescas, ¿no? Meter una cámara en un iglú, pues era difícil, ¿no? Entonces, lo que hacían era un medio iglú, ¿no? Y pues como que filmaban, ¿no? Entonces era como un documental fingido en algunas cosas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, Haxan de 1923, que es una oda a la brujería, por ejemplo, eh, pues de repente pues tiene representaciones, etcétera, pues como un docudrama, ¿no? De cómo era la brujería antes, ¿no? Entonces, o por ejemplo, las películas que más cercanas a ustedes cuando están, esas películas que están como grabadas, ¿no? Así como de cámara, ¿no? A propósito, tienen un aspecto ya muy formalista, ¿no? Porque hay cortes, hay montaje, ¿no? De cierta manera, aunque tratan de hacerlo así como que, mire, aquí está el camarógrafo, así como borracho, ¿no? Así como que, no sé, y pueden haber películas muy intimistas, ¿no? Ahorita, o por ejemplo, hay algunas escenas, por ejemplo, de David Lynch que tienen aspectos realistas en términos de ese grado intimista, ¿no? Pero bueno, muy buena la acotación, ¿no? En la pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién más? Luis Sánchez. Sí, gracias. Bueno, pues a mí la lectura me parece muy completa y muy enriquecedora en esta recuperación que hace de los cuatro teóricos. Sobre todo a nivel personal me agrada mucho la importancia que se le da al montaje, tal vez con excepción en Balaz, que por eso creo que no tuve tanto acercamiento con su teoría o con su perspectiva respecto al formalismo. Y de hecho, creo que es interesante hacer la lectura a la luz de la actualidad, con todos estos esfuerzos inmersivos que hay actualmente en el cine, como la tercera dimensión, las salas 4D, o incluso la realidad virtual, como la ha integrado Alejandro González Iñárritu en Carne y Arena. Vaya, eso lo pienso y de alguna manera me imagino que si Arnheim lo viera, pues, no sé, tal vez desataría ahí la furia. Y en ese sentido, también me recuerdo mucho a la crítica que hacen algunos críticos estadounidenses respecto a que con estos esfuerzos el cine va a terminar por conocer al teatro y terminaría por convertirse en lo mismo. Digo, es más o menos como la burla que se hace. Y, y bueno, también estos esfuerzos creo que de alguna manera son importantes como en un pensamiento de que si el cine evoluciona de tal manera, pues pudiera hablarse de un nuevo formalismo en un futuro, con acercamientos, por ejemplo, como la realidad virtual que ella mencionaba. Y bueno, finalmente quisiera destacar como un debate que se propone en la lectura que me parece importante, que es si la obra se sostiene por sí misma o si la sostiene la mente de la audiencia. Y eso, vaya, creo que puede dar para mucho material de discusión respecto a si el cine se mantiene por sí mismo, por ser cine, o si se mantiene por la humanidad, que es quien la interpreta y quien la construye, tanto que recibe, que la percepción, que la vive como experiencia y que la construye como experiencia para alguien más. Ok. Bien, pues todas estas reflexiones, por ejemplo, esta última parte, ¿no? Para que no se me olvide, ¿no? Esta parte de si se sostiene, ¿no? Por sí misma, ¿no? Por la parte del espectador, es una dimensión que luego pues hace mucho alusión. O sea, yo tenía la misma pregunta en lo que era mi tesis de licenciatura, ¿no? Que hablé un poquito de cine, ¿no? Precisamente si estaba condicionada la dimensión precisamente del espectador
Porque bueno, si lo trasladamos a una de las teorías, ¿no? Que lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, la del pragmatismo persiano, ¿no? Pues, pues estaríamos apelando a que es el espectador el que de alguna manera fenomenológicamente, ¿no? Pues da sentido, ¿no? Como que en términos del interpretante, ¿no? De la conducción o de la configuración de que debe estar alguien, ¿no? Para que el arte responda, debe haber un alguien que lo vea, ¿no? Entonces, en esta discusión, ¿no? Precisamente es donde entramos, ¿no? A definir hasta qué punto, ¿no? Hacemos una teoría del cine o del medio o teoría del espectador, ¿no? Y sobre todo porque en algún punto, ¿no? Ahora se habla más del cine en términos incluso de artesanía, ¿no? Por ejemplo, Quentin Tarantino no quiere hacer cine digital, ¿no? Él todavía hace cine en carrete, ¿no? Y dices, bueno, ¿en dónde se queda el cine, no? O sea, como la parte material, ¿no? Porque dices, pues, ahorita que comentaba la compañera, ¿no? Precisamente de cómo llamarle cinematógrafo, ¿no? Porque pues realmente el fenómeno histórico, ¿qué ha pasado con él, no? Porque te pones a pensar, pues bueno, ahora el cine es, bueno, mis profesores de licenciatura me decían, ¿no? Hay que ubicar muy bien los verbos, ¿no? Si vas a hacer video, vas a grabar, ¿no? Si vas a hacer cine, vas a filmar, ¿no? Eso de que estés filmando un video de bodas, no, nadie hace filmes de bodas, ¿no? Hacen grabaciones, ¿no? Entonces, era muy específico con el argot, ¿no? O sea, pues, a menos que uses tu 8 milímetros, ¿no? Y ahí sí filmabas, ¿no? Y en esa condición, pues el medio, pues tenía cierta advocación, ¿no? Es decir, ahí en la parte material es donde llega el cine, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Pues ahora en la medida en la respuesta de los medios, pues dices, ¿qué pasó, por ejemplo, con los Oscars, ¿no? Donde pues, dices, la mayor parte de películas salieron en streaming y dice, pues nadie así el gran público masivo, ¿no? Al fenómeno del cinematógrafo, ¿no? En la proyección de las salas, ¿no? Pues a lo mejor no aconteció. Entonces ahí dices, bueno, ¿cuál es la discrepancia? Sino el fenómeno del discurso visual, ¿no? Ahí es lo que... Por eso, ahí ojo con esto, no olviden la parte de Dudley Andrew, ¿no? Que es, no olvida la palabra cinemática, ¿no? La cinemática es como una condición fundamental en la cual ya podemos aterrizarla en otro tipo de fenómenos como el videojuego, pues es una condición cinemática, ¿no? Incluso hay personas que les dicen cinemáticas a las presentaciones como cinematográficas que tiene el videojuego, pero todo es cinemático, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, bueno, estás jugando, eh, no sé, bueno, Dead of Redemption, ¿no? Pues bueno, las gráficas te hacen estar en inmersión, ¿no? Como ahí en un western, ¿no? Entonces, ahí es donde se establece, ¿no? Como que, o algo que yo planteaba en mi tesis de licenciatura era que el planteamiento del cine, ¿no? Pues más bien ha sido una búsqueda histórica que siempre ha tratado de generar el hombre, ¿no? A través de las grafías, ¿no? En movimiento, ¿no? Etcétera, hasta llegar a los videojuegos, ¿no? Y que bueno, el cine de alguna manera, ¿no? Como que la época del cine, ¿no? Más o menos ha sido establecida, ¿no? Pues 1896, los 2000, ¿no? 2010, incluso Peter Greenaway decía que pues, el cine había muerto, ¿no? Eh, Hace poco estaba revisando el texto retomando un texto de Lipovetsky, ¿no? De la pantalla global, ¿no? Y él habla del hipercine, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces, ahí dices, pues bueno, se sigue usando las mismas reglas cinematográficas para construir, eso estamos como de acuerdo más o menos, ¿no? Pero pues más o menos como que las pantallas han cambiado, ¿no? Entonces ahí dices, el espectador, que es el que le da sentido a estos aspectos fenoménicos, pues dices, ¿está o no, qué tan fundamental es esto, ¿no? Porque ahora pues también, o sea, ahora me ha tocado ver obras de teatro, ¿no? Por internet, ¿no? También dices, pues, ¿esto qué es, no? O sea, ¿esto es teatro o es teatro grabado, no?
imagínense, pues es que a alguien se le ocurrió hacer un performance grabado, pues dices, pues para mí es video, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente las categorías como que quedan flojas, ¿no? A la mediatización que estamos ahorita acercándonos, ¿no? Pero pues bueno, obviamente dentro del carácter del cine dio gran pie a lo que de alguna manera pues se fundamentó como lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, de hecho, la mayor parte de nosotros pues aspira en algún momento o a llegar a hacer alguna producción, ¿no? En algún momento o a colaborar, ¿no? Indirectamente, ¿no? Aunque se dediquen a la, no sé, en cualquier área, ¿no? De las terminales, ¿no? En periodismo, pues en algún momento la producción de noticias son audiovisuales, ¿no? En comunicación política, pues en algún momento hay mensajes institucionales, ¿no? Publicidad ni se diga, en organizacional se tienen que hacer luego proyectos internos de la misión, la visión, etcétera, ¿no? Pero son herramientas, ¿no? Que pues de alguna manera nosotros nos permean para dominar el arte de la comunicación, ¿no? Si es que, bueno, pues se le puede decir un arte, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Pero bueno, por ahí va, o sea, y estoy de acuerdo, o sea, esa discusión yo creo que pues, son temas de tesis, ¿no? O sea, siguen siendo temas de tesis, ¿no? Con objetos de estudios actuales y diferentes, ¿no? Y yo celebro que le entren al videojuego, ¿no? Digo, yo me he rezagado mucho, ¿no? No me da tiempo de jugar, ¿no? Me gustaría jugar más, ¿no? Y pues, bueno, pero pues ahorita no tengo bueno, yo me quedé todavía en el 360, Xbox 360, pero pues ya no sé si voy a hacer una inversión mayor, ¿no? Pero hay temas importantes, ¿no? En la discusión mediática, ¿no? Muy bien, Luis Sánchez. ¿Alguien más que quiera comentar algo, ¿no? Digo, hoy no tenemos Kahoot, no vino. No, les comento que, pues bueno, pues hoy fue el examen profesional de Marisol. Espero que, pues bueno, haya salido con mención honorífica y todo eso. No he hablado con ella. Pero, pues bueno, espero que ahorita aprovechando el tiempo, digo, ahora sí sobró un poco de tiempo, ¿no? Jessie, adelante. Sí, pues ahorita que usted estaba mencionando ese asunto de ver obras teatrales en línea o conciertos, estas cosas que están pasando, ¿no? Respecto del teatro, pues me recordó a esta cuestión, ¿no? Y de lo que hablaba hace un momento de la cuestión del teatro kabuki y de cómo en Japón, cuando se proyectaban las películas, incluso ya cuando ya existía o ya estábamos dentro del cine sonoro, ya había, digamos, voz. Incluso todavía, y como todavía tardaban, y porque Japón se inmiscuyó en el cine muy tarde y fue muy difícil, sobre todo la cuestión, por ejemplo, de la animación, llegó también muy tarde. Muchas cosas llegaron tarde a Japón porque pues, se necesitaba mucha inversión tecnológica y además pues como que se fueron rezagando un tanto detrás de todo el occidente y cómo se presentaban las películas y se hacían representaciones, ¿no? Había alguien que interpretaba lo que estaba pasando, incluso a veces se salían de lo que estaba realmente tratando la película y representaban un papel, como si estuvieran haciendo teatro y cine al mismo tiempo. Y había una persona que era como el narrador, ¿no? Y a veces cambiaban la historia o le agregaban cosas y hacían de esto quizá un poco más hacían un poco más de uso de los recursos teatrales que todavía pues estaban como en boga y incluso había proyecciones en donde incluso había geishas y todo el rollo para representar lo que estaba pasando, ¿no? Porque muchas veces no se alcanzaba a entender lo que estaba sucediendo y ya tras esto, igual también cuando hablaba ahorita de lo de los haikus, pues igual como que lo vemos un poquito representado ya en el cine francés, ¿no?
en algún momento también llegaron a utilizar este tipo de cine experimental o de cuando nace el cine de autor y cómo vemos estas imágenes, ¿no? Estas filmes en donde solo hay como, no sé, un parque con no sé, con unos árboles y te van dando como un texto, hay alguien hablando, hay una voz ahí en off, que está diciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver o parece que no tienen nada que ver con la imagen y que incluso reflejan un poco de esto, ¿no? Del trabajo escrito, ¿no? Porque pues el cine de autor nace de un grupo de personas que quieren hacer cine, pero que no son necesariamente directores, sino que son guionistas o trabajan en otras áreas y se esmeran, ¿no? Y necesitan salir de eso y hacen esta revolución, ¿no? En el que encontramos pues todas estas cuestionantes, ¿no? Que nos decía Luis, ¿no? O sea, llegamos al punto de decir si las películas o los filmes de ese momento se sostienen por sí mismos o si es la significación y toda la cuestión del espectador el que le da un sentido y por eso se mantienen aún ahora pues son las más como alabadas, ¿no? Sobre todo en ciertas áreas como muy académicas sigue siendo como parte de lo que más se habla. Muy bien, buen aporte, Jessica. Pues primero, bueno, lo que comentas, ¿no? Obviamente el cine como cultura audiovisual, ¿no? Pues obviamente tuvo un proceso diferente, ¿no? En cada sección del mundo, ¿no? O sea, eh, no sé, y no se diga, o sea, Japón, pues obviamente llegó a una parte, ¿no? A lo mejor, en donde de repente, pues bueno, también el fenómeno de las guerras mundiales fue importante, ¿no? Porque, pues, bueno, ahí colapsó mucha parte de la industria, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cine, por ejemplo, países, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Que hasta los 80s, ¿no? En Honduras creo que el cine apenas comenzó a hacerse en los 70s, creo, con Sami Cafati o algo así, ¿no? Y hay de repente cinematografías locales, ¿no? De Sudamérica, donde lo más que tenían comenzaron a tener un auge gracias al video, ¿no? O en algunos casos con cortos de 8 milímetros, ¿no? En Japón, pues bueno, la industria es muy particular, ¿no? Porque bueno, también tiene sus procesos, ¿no? Aunque son visuales, ¿no? Dentro de su cultura, ¿no? Porque bueno, toda la parte kabuki, etcétera, las grafías, ¿no? Los cuadros, las pinturas son importantes, ¿no? También todo el auge que ha tenido la cultura gráfica, ¿no? El manga, pero en general toda la obra pictórica, pues tiene un carácter muy especial, ¿no? Y de ahí que, bueno, muy a su manera ya cultural, pues lo ha absorbido, ¿no? De hecho, apenas estoy viendo una serie ahí de Netflix que se llama El director desnudo, ¿no? Que habla como, qué sucede con el porno en Japón, ¿no? Que es todo un tabú mito, ¿no? Es una cosa interesantísima, ¿no? Pero que de alguna manera, ¿no? Hace reflexión sobre el aspecto mediático de los medios y cómo nos acercamos con el lenguaje visual, ¿no? Que va a ser un tema que a veces lo tomo hasta la última sesión, que es de antropología visual, precisamente en cómo, no sé, cuando se quiere hacer cine, ¿no? Pues más o menos somos occidentalizados hasta cierto punto, y para que existe una persona de otro lugar del mundo exprese su idea, ¿no? De cine o de visual, ¿no? Pues más o menos tiene que se les dan técnicas occidentales, ¿no? Y qué tan puro es su lenguaje, qué tan puro es su expresión, ¿no? Entonces también eso es como algo interesante que se reflexiona luego en la antropología visual, porque, por ejemplo, aquí en los años 70 se trató de hacer, se hacía, por ejemplo, mucho cine documental en el INI, ¿no? Sobre los indígenas y pues hubo un movimiento ahí creo que Mujeres de Arena o algo por así se llamaba, que se llevaba, por ejemplo, a darles una cámara, ¿no? A unos indígenas, ¿no? Y cómo más o menos
establecieron una obra, ¿no? O cómo se podían grabar, ¿no? Otro ejercicio fue como el de Voces de la Guerrero, ¿no? Que Antonio Sirión hizo un documental con chicos de la calle, ¿no? Les enseñó cómo usar cámaras y cómo más o menos el uso, ¿no? Pero más o menos en cualquier parte, lo interesante es que se genera una cultura audiovisual, como entender más o menos primero que es un fenómeno como medio irreal, ¿no? O sea, luego es que el montaje como que más o menos lo entendemos, ¿no? En la secuencia de tomas, ¿no? Como encontrar un mensaje, ¿no? Y ahí va muy de la mano de la cultura gráfica, por ejemplo, o sea, lo mismo tiene un valor en términos de forma, ¿no? De mensaje simbólico, no de contenido, ¿no? Un manga que, por ejemplo, un códice, por ejemplo, ¿no? Un códice nos da una idea visual. Un códice Borgia nos habla del calendario, por ejemplo, ¿no? Y los códices, por ejemplo, tienen todo ese carácter, pues más o menos descriptivo visual, ¿no? Y que de alguna manera, pues se conforma, pues bueno, también con la historia de las grafías, ¿no? Desde las pinturas rupestres, Chauvet, Altamira, ¿no? Lascaux, etcétera, ¿no? Pero es interesante, ¿no? De que hay una incipiente visión entre lo narrativo y lo descriptivo, ¿no? Entonces ahí es interesante ver cómo se expresan diversos grupos, ¿no? Muy bien, bueno, ya estoy sobre tiempo, ¿verdad? Pues bueno, para no dilatarme más, gracias, les agradezco a todos, pues bueno, su participación. Y pues bueno, de alguna manera, despido la clase de esta manera, ¿no? Les agradezco que, pues bueno, estén aquí al pendiente y pues bueno, estén ahí checando el calendario para la siguiente sesión. Y pues bueno, estamos en contacto, nos vemos y hasta la próxima, ¿no? Un abrazo a todos, cuídense mucho y pues bueno, estamos en contacto, ¿no? Espero que les haya gustado esta sesión como a mí. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, hasta luego.